Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estés escuchando, bienvenidos de nuevo al cuarto programa del P de Charco. Hoy traemos un tema que es bastante mainstream. Vamos a hablar de Vlad Tepes, el personaje histórico que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula. Veremos por qué le llamaban el empalador. Y con ello vamos a abrir un ciclo de programas, no sabemos si serán 2 o 3, esperemos que 2, pero nunca se sabe conociéndonos. Hoy nos acompañan, como siempre, los 4 jinetes del apocalipsis. En primer lugar tenemos a Vlad el Empezlador, Fernando. Saludo. En segundo lugar, yo mismo, Pezpeto Balaco. Bueno, con la tontuna los dos, lo mismo, siempre metiendo el pez donde se puede. En tercer lugar tenemos a Marc, se ha puesto de nombre Saramura. Marc, ¿qué es eso de Saramura? Es un concepto cuya explicación se puede encontrar en Google. Perfecto. Cualquier curioso, cualquier curiosa le puede dar. Y por último, y no por ello menos importante, The Real Balaco, nuestro superhéroe particular. Por favor, enseña esta camiseta. Enseña esta camiseta. Eres nuestro héroe. Si fueras un héroe serías Rumán. Bien. Además, el único balaco de verdad del grupo. Por eso, eres un valor añadido al podcast. Siempre, pero hoy en especial. Siempre. A ver, antes de comenzar el programa sí que me gustaría dar las gracias porque ayer, día 21 de enero, subimos un reel, el de Wanhu, y contra todo pronóstico hizo un petardazo y subió con más de 2.500 visualizaciones, lo cual para nosotros es muchísimo. No nos lo esperábamos y queríamos dar sobre todo las gracias. A ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, si te gusta lo que hacemos, por favor suscríbete en iVoox, en YouTube, es que es donde estamos, donde subimos los programas. Dale al me gusta, dale a la campanita, compártelo, no te cuesta nada. Si cada español diera un me gusta, aquí estaríamos de la hostia, ¿no? Muchas gracias. Sobre todo, síguenos en redes, estamos en Instagram, en TikTok, en X, que es el antiguo Twitter, y estamos en Blue Sky, que es la red esta rara. Estamos incluso ahí. Si quieres contactar con nosotros, puedes enviar un correo a elpezdecharcopodcast@gmail.com. Y sin más dilación, vamos a empezar. Empezamos con el programa que se llama Vlad Tepes, el príncipe del espeto, parte 1, Orígenes. Pues hoy vamos a hablar de Vlad Drácula. Comentar antes de empezar que cuando nos referimos a Vlad Drácula nos referimos a un personaje histórico. Hoy en día ya todo el mundo viene a saber que Drácula existió, pero digamos que quien lo hizo famoso nuevamente y lo hizo resurgir de las sombras de la historia fue Bram Stoker en su gran novela Drácula, que nos daría para un programa perfectamente, desde cómo ideó la novela, qué elementos tiene de revolucionaria, cómo se convierte en el granito del terror victoriano por antonomasia, pero es otro día. Hoy vamos a hablar del verdadero personaje histórico. Y como su contexto es bastante complicado, porque además, se quiera o no, la historia de Rumanía en general, a los que vivimos en Europa occidental, nos queda bastante alejada y no es una historia que tengamos demasiado conocida. Vamos a hacer una cosa, en vez de explicar todo el contexto histórico, que va a ser muy farragoso, vamos a intentar explicar la vida del padre de Drácula, de tal manera que cuando lleguemos a su hijo ya sepamos en qué mundo estamos. Vamos a hacer como si fueran los primeros capítulos de Juego de Tronos, que vas un poco perdido, pero te vas enterando a medida que funciona. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos con el emperador Segismundo de Luxemburgo. El emperador Segismundo era rey de Hungría, de Croacia, de Bohemia, y en un momento dado coge y erige como nuevo voivoda de Valaquia a Vlad II, que Vlad II es el padre de Vlad III y Vlad III es el protagonista del programa de hoy. ¿Qué quiere decir que lo nombran voivoda?
Mirar, el cargo de voivoda sería un cargo parecido al de príncipe, podríamos decir, o gobernador de provincia, incluso sería más correcto. Pero al fin y al cabo es un término cuyo origen es castrense y viene a indicar que es el comandante principal de una fuerza militar. Pero podríamos decir que, aunque tiene ese origen castrense, el significado viene a ser eso, gobernador provincial, aunque también es verdad que sigue siendo el jefe de las fuerzas del territorio del cual podemos decir que se convierte en príncipe. Antes de ser nombrado voivoda, Vlad II fue nombrado caballero de la Orden del Dragón, la cual fue fundada en 1418 justamente para combatir contra los turcos. Y esto es un dato importante que tenemos que tener todo el rato en cuenta. Valaquia es territorio fronterizo con el Imperio Otomano. ¿Esto por qué es importante? A medida que avancemos iremos viendo que es importantísimo para entender toda una serie de relaciones de confianza, de relaciones de sumisión, de apoyo, que son las que van marcando las trazas de lo que ocurre en Valaquia. Comentar además que cuando se le nombró Caballero de la Orden del Dragón, se le comenzó a llamar Vlad Dracul. Y Vlad Dracul, por casualidades de la vida, la traducción del rumano al castellano sería Vlad el Diablo, porque Dracul, si me equivoco me corriges, Alex, en rumano se entiende como diablo. Sí, es como se traduce como diablo, tal cual, y en rumano moderno significa eso, pero se parece que en rumano medieval tenía como un doble sentido, ¿no? Que era como diablo y también dragón, ¿no? Ajá. Por el hecho de que durante, bueno, el periodo medieval, en el cristianismo, muchas veces el dragón, la figura de dragón estaba también relacionada con el diablo, ¿no? Por eso es San Jorge. Sí. Y incluso en la iconografía muchas veces cuando sale San Miguel matando al diablo, el diablo tiene a veces forma como de dragón, ¿no? Incluso si vamos al Apocalipsis, ¿no? En el mismo También. momento, Dios justamente contra quien se enfrenta es contra el diablo y que toma forma de dragón y es descrito como tal. Exactamente. Vale, perfecto. Bueno, dejando aparte estas curiosidades de la semántica que Alex nos ha aclarado muy bien de que esto no significa que, como podemos ver a lo mejor en alguna novelita, alguna novela un poco amarilla, de que cuando Vlad Dracul o Vlad Drácula vuelve a Valaquia la gente lo tenía como un enviado del diablo por el nombre, ya hemos visto que no, que significaba también dragón, sabían ellos que le habían hecho de la Orden del Dragón, nadie pensaba que estaba poseído ni nada por el estilo, ni que había hecho un pacto con el demonio. Pues volviendo a este punto, cuando nos lo nombran voivoda, no lo nombran porque sí. Este no era un don nadie, era un bien conocido dentro de la corte de Segismundo. ¿Y por qué era tan conocido? Pues porque este hombre, digamos que venía a ser una especie de pagaré. O sea, este hombre había crecido dentro de la corte de Segismundo en calidad de rehén para garantizar la fidelidad de su padre, que era Miceo del Batrín, el cual era el voivoda de Valaquia, cuando dejó a su hijo como rehén, o como muestra de confianza y sobre todo de decir, yo no te voy a dejar de ser fiel porque si te soy fiel le va a la cabeza del chiquillo. Esto en principio, porque ahora hay muchos matices que comentar, porque resulta que Mircea es cierto que se sometió al rey de Hungría, pero digamos que se sometió al rey de Hungría a la vez que le juró lealtad al rey de Polonia, que en aquella época, en el siglo XV, el reino de Polonia era enorme, ya vemos en el mapa, es un terreno inmenso, y para colmo, reconoció de forma oficial la superioridad del sultán. Vamos, le dijo a todo el mundo que era el mejor. ¿Qué es lo que consiguió realmente con esto, Mircea? Consiguió lo que a él interesaba, que era una independencia de facto del territorio valaco. En cualquier caso, volvemos ahora otra vez a adelantar en el tiempo y volvemos a cuando su hijo, Vlad II, es nombrado voivoda. Es nombrado voivoda en sustitución de un voivoda anterior, que es el que se situó después de la muerte de Mircea, recordemos, el padre de Vlad II y el abuelo de Vlad III. Este voivoda de entretiempo que pusieron fue una persona poco capaz, que se llamaba Dan II, y este lo que hizo es que comenzó directamente a pagarle tributo al sultán. Esto podemos entender, al emperador y rey de Hungría no le gusta nada, lo ve como una persona poco fiable y entonces es cuando manda a Vlad II, que comenzará realmente su gobernanza a partir de 1430 como protector de la frontera transilvano-valaca. ¿De acuerdo?
Y si queréis, ahora podríamos parar un momento, porque no sé a vosotros si esta idea de utilizar a un rehén como muestra de... Ya no es una forma de otorgar confianza, sino que realmente estás reteniendo a alguien para que no se vuelvan contra ti, para que te respeten el vasallaje. Probablemente haya gente que nos esté escuchando y lo primero que esté pensando es en Juego de Tronos, en el momento en que se descubre que uno no es hijo del Stark, sino que resulta que está en su corte en el norte, pero que realmente es de unas islas. Y claro, todo esto no deja de tener lógica porque aunque en principio en la historia, en el siglo XV español, me parece que es difícil encontrar algún ejemplo parecido a este, estamos viendo que sí, que en Europa era algo que ocurría y probablemente que ocurría desde antiguo. ¿Vosotros qué opináis? Pues yo te diría, Alex, y Ale, Marc, que al ser una zona fronteriza era muy típico. Además, el caso de Valaquia es lo que he dicho antes, es un territorio entre potencias, ya sea la Polonia heavy de los jagelones, la Hungría de la que está Luxemburgo y el naciente Imperio Otomano. Entonces, lo que tiene que jugar Valaquia en esa zona de frontera, o sea, ese cruce de caminos religioso, digamos, o intraimperial, o interimperial, mejor dicho, es jugar sus cartas. Lo que hace Mircea es muy lógico. Y el caso húngaro era muy palpable, sobre todo con príncipes tanto valacos como en este caso, pero también lo vemos en caso de príncipes eslavos. La zona de Croacia y la zona de Serbia jugará diferentes cartas, ¿vale? Tanto con el sultán como con el emperador húngaro bueno, el emperador del Sacro Imperio, Hungría es parte del Sacro Imperio. Era muy típico. Entonces, yo lo veo lógico. En España, en ese periodo no hay en el sentido de que, bueno, no hay y sí que hay, ¿vale? No hay entre príncipes cristianos, pero sí que podemos observarlo, a lo mejor con el reino nazarí de Granada para con Castilla, que muchos príncipes nazarís acaban pasando en Castilla tiempo y después volvían. Más Sí, porque había piques entre familiares. yo creo que también todo esto de los rehenes lo fomenta mucho el Imperio Otomano, ¿no? El hecho de que esté el Imperio Otomano al lado, porque el Imperio Otomano, por su estructura y por su forma de funcionar, incluso por la mentalidad, los otomanos es que, a ver, podemos pensar en los otomanos como unos mongoles o tártaros más refinados, pero a ver, que eran gente guerrera que iban a lo que iban, vamos a ver, no se andaban con tonterías. Entonces, claro, ellos se querían asegurar ciertas lealtades y, claro, qué mejor forma de asegurarte una lealtad que quedarte con el hijo de tu vasallo y saber que te lo puedes cargar cuando quieras. Aparte, hay otro asunto. Es que esta gente, si te lees la fuente, es que decían, no, yo quiero que me pagues el tributo y me envíes 300, o sea, 300 hijos de los nobles, o 100, o sea, cantidad, no... Y entre ellos, claro, tu hijo también, Claro. pero tu hijo y los hijos de todos. A mí aquí, vamos, vais a fastidiar todos. Eso también le ayudaba a él a islamizar una parte de la élite y después pues a crear ese cuerpo de genízaros. Bueno, está Aitor poniendo la mano. Aitor, sí. Mano Sí, a levantada. ver. Yo por una parte tengo un ejemplo que es bastante conocido. Ejemplo de... Me quedo con un hijo del jefe de la tribu vecina y es el ejemplo de Germán, es decir, de Arminio, que es el nombre romano, ¿no? Que se dice bueno, que fue dado por su padre, Segimer, que era el líder querusco, y bueno, se crió en Roma, obtuvo la ciudadanía romana, progresó en el ejército, hasta tal punto que cuando Augusto fue a ampliar sus dominios por la zona por Germania y tal, pues se lo llevaron porque él, claro, él conocería o supuestamente conocería las estrategias, las tácticas que gastaban los queruscos, ¿no? Lo que pasa es que ya sabéis que la cosa al final salió mal, ¿no? Porque le entraría morriña y se alió otra vez bueno, se alió con los suyos realmente. Y bueno, en Teutoburgo pues les pegó le infligió una buena derrota a Roma y de hecho todavía broma, el fantasma de Augusto está pidiéndole a Varo las legiones, creo yo. Y otra cosa que quería comentar es que sí, lo más similar al ejemplo que estabais comentando es el tema de rehenes, me quedo con tu hijo y así
tú te vas a portar bien. Pero yo creo que el matrimonio no es exactamente lo mismo, pero es una forma de... Es una forma como más civilizada, ¿no? Como de rehén. Por ejemplo, las princesas hititas que tras la batalla de Kadesh, pues fueron enviando a Egipto princesas hititas que se iban casando con príncipes egipcios o incluso con el propio Ramsés, pero que en el sentido contrario no se llegó a producir. Es decir, esto formaba parte del Tratado de Paz, quiero decir. Aparte de nos ayudaremos, aliados, tendremos los mismos aliados y los mismos enemigos, pues una de las partes del Tratado de Paz era este. Es decir, el matrimonio hay que entenderlo a lo largo de la historia como no es una cosa de amor como si fuera una película de Disney, sino como una transacción. Es una transacción que llevada hasta cierto punto, pues puede ser eso para fidelizar, ¿no? Como las empresas que te hacen la permanencia. Y si no, un ejemplo de eso es Pompeyo estaba casado con una hermana de Julio César. En cuanto murió la hermana en un parto, se acabó la alianza y guerra. La hija, Aitor, Julia. Su hija mayor. Sí, perdón, la hija. Se me ha ido. Vale. Pues eso, y hasta ahí lo que quería decir yo. Fernando, que has levantado la mano, ¿no? Primero. Sí, yo dos cositas. La primera cosita, hablando de los matrimonios, nosotros tenemos Borbones en España por una cuestión matrimonial. Totalmente, cierto. Es decir, Luis XIII primero se casa con una Austria, Ana de Austria, o sea, la futura madre de Luis XIV. Y después, a raíz de la derrota española de la Guerra de los 30 años y la consiguiente, porque la Guerra de los 30 años, digamos que continúa con España contra Francia, ¿vale? Luis XIV también se casará con Mariana de Austria, es decir, la hermana de Carlos II, lo que hará que tenga pretensiones a ser hijo de española y marido de española. Al trono español. De ahí que tenga Borbones hoy en día, ¿vale? Eso Sí. en cuanto a lo que ha dicho Aitor de los matrimonios, que es una forma de rehén, pero con pretensión. Y a raíz de lo que ha dicho Alex, lo que me gustaría a mí citar, adelantando un poquito, ha dicho Alex los genízaros. Vale. ¿Qué son los genízaros? Vamos a explicarlo bien. Genízaro no es como diría un gangoso o donde pone un gangoso su geniza. Eso es un chiste en honor a Évalo que nos ha dejado. Vale. Vale, genízaro vendría a significar tropas nuevas o nuevas tropas en turco, y es un cuerpo militar que crea Orhan I Gazi, el padre del futuro Murat I, en el cual lo que busca es imitar a los mamelucos, es decir, unas tropas especiales de pseudoesclavos o peña esclavizada y demás. En este periodo inicial, si vemos cómo es el Imperio Otomano o el Belicato Osmanli, diríamos, solo sería la zona de Anatolia Central, en torno a Sogut, que es la capital antigua del Imperio Otomano, y ya está. Entonces, las tropas de estos mamelucos, estos genízaros, perdón, vendrían a ser peña de origen griego, siriaco y demás. O algún túrquico. Ahora bien, cuando Murat I ya entre los Balcanes y ya empiece a tener picosito con tabalacos, serbios, griegos, continentales, croatas, bosnios y demás, ¿vale? Aquí es cuando ya empezamos a tener genízaros de origen eslavo. Más que valaco, porque Valaquia aguanta mucho más que lo que es Serbia y Croacia y Bosnia. Murat I, que es el primer príncipe otomano en titularse como sultán, empieza a expandirse por los Balcanes y creará el sistema de Psirme, ¿vale? No sé si está bien dicho en turco, pero si algún oyente turco nos escucha, que nos corrige y le ponga en la barrita de comentarios y demás. El de Psirme es un impuesto sobre la sangre. Es decir, se pillaba a chiquillos, ya fueran pobres o nobles, como habían dicho Alex antes, los cuales vendrían a servir al sultán otomano. De hecho, muchas veces el sultán otomano es el que elegía. Igual llegaba a un pueblo, lo reventaba y decía, mayores de 15 años me los cargo, los pequeños que se vengan para Edirne, en ese momento la capital otomana. O sea, la actual Adrianópolis. Bueno, la antigua Adrianópolis, actual Edirne, porque tiene el nombre turco. Sí, eso me ha pasado por romántico. ¿Qué pasa? Que este sultán otomano, Murat I, lo que hará será crear este sistema de Sirme, traer a los niños y empezar a educarlos.
Es decir, el Imperio Otomano es un imperio como decía Alex también, es extraño, ¿vale? Es un imperio multicultural. Es decir, estos turcos que no dejan de ser gente de la estepa, pero más refinada, ¿vale? Que adopta el Islam como religión, adopta muchas cositas del mundo árabe, pero en verdad su administración sería más persa que otra cosa. Entonces, Totalmente. todo lo que recoge de este mundo oriental, ¿vale? Lo mezclará con un mundo europeo en el sentido de que el de Sirmes sirve como un elemento de ascenso social. De hecho, tenemos muchos pachás, muchos beys, muchos visires de origen eslavo, o de origen griego, de origen cristiano, a la par, ¿vale? Entre un genízaro famoso que podemos conocer, ¿vale? Que tenemos fuentes sobre él, el que más, es un tal Konstantin Mihailovich Dostovica, un serbio, el cual escribió a finales del siglo XV una obra llamada Memorias de un genízaro. El nombre no engaña a nadie. En Memorias de un genízaro, este señor tratará o comentará muchos conflictos que llevará a cabo, en este caso Mehmed II, el sultán, el conquistador de Constantinopla, entre otros eventos que hizo, ¿vale? O grandes hits. Este Konstantin Mihailovich, en su obra, nos contará también el conflicto con Vlad, entre ellos. Y Vlad no quiere adelantar cosas, pero además de empalar, también le gustaba cortar narices turcas y enviárselas al rey de Hungría. En ese momento, Matías Un problema Corvino. de No quiero narices, decir nada, clarísimamente. no quiero decir nada más, pero ahí lo dejo. Y chicos, continuar con la historia de nuestra hermosa No, Valaquia. no, yo sé decir una cosa, que lo más importante que hacía eso, pero que no tiene nada de malo, ¿eh? No. Eso lo hacía. Además era muy normal en la Edad Media cortar narices, orejas, Bueno, ya cosas. está, hombre. Hubo un emperador que se llamaba Rinometos de la época bizantina. Y era precisamente... Y ya el reino viene de algo, ¿no? Bueno, ya nos hemos ido por primera vez. Ya hemos hecho la digresión y volvamos a 1430 cuando a Vlad II se le encarga que vaya para frontera valaca a protegerla. Vale, pues se nos va, Vlad II se nos va para allí y cuando llega a Signisoara, Alexandru, ¿cómo se dice esto en verdad? Sigishwara. Pues ahí, llega en 1431, tenemos que pensar que, bueno, como siempre, estamos en otra época y se va despacio, se tarda en llegar. La cuestión es que cuando el pobre llega en 1431 todo ilusionado ahí de voy a ser aquí el voivoda, resulta que el trono del voivoda de Valaquia ya estaba ocupado. Y no estaba ocupado por alguien sin más, sino que estaba ocupado por un señor que se llamaba Alexandre Dalden, hermanastro de nuestro Vlad II. ¿Cómo ha podido ser todo esto? Mirad, muy simple. Resulta que cuando se habían quedado sin voivoda allí, mandan a nuestro Vlad, el vato contento, y cuando llega se da cuenta de que el sultán ha sido más rápido que el rey de Hungría y que entonces ya hay una persona que está mandando. En cualquier caso, Vlad es una persona con recursos, de nervios de hierro, él ni se inmuta, se queda allí en Valaquia a esperar que van las cosas. Alexander sigue gobernando y encima lo va haciendo bastante bien. Segismundo, como emperador, hace un puto ridículo contra los husitas, que los husitas venían a ser una especie de preprotestantes. Venían a ser como los protestantes que también se estaban quejando, pero antes de que existieran. Estaban, pues, entre otras cosas, estaban contra el emperador. ¿Correcto? ¿Incorrecto? ¿Cómo lo diríais? Sí, más o menos ¿no? es. Sí, se puede entender así, ¿no? Que creo que era por la zona de Bohemia donde se encontraban los Sí, Jan husitas, Hus ¿verdad? es el que empieza Jan la Hus. movida. Se llaman así por Jan Hus, que era un cura. Jan Hus, exacto. Sí, Un sí. predicador, sí, cura. Pues bueno, en total, ¿qué tenemos de esta historia? Alexander está gobernando bien y con el apoyo del sultán. Segismundo no está para ayudar a nadie y Vlad dice, oye, pues no pasa nada, yo me quedo aquí de momento a esperar. ¿Y qué es lo que nos hace Vlad II mientras está esperando en Sighisoara? Empujar. Y a base de empujar, así nace nuestro protagonista, que es Vlad II, ya nacido en Valaquia en 1431, segundo hijo de Vlad II. El hijo mayor, el primogénito, se llama Mircea II. Mircea. Ay, me gusta mucho cómo suena Mircha. Es como el femenino de Merche, y eso que Merche ya es femenino. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer otro paréntesis, porque ahora hemos hablado de, bueno, hemos comentado de que Vlad II, Vlad III nace porque su papá se acuesta con su mamá. Y
Hemos dicho en el principio que este programa hoy no va sobre vampiros, pero también es verdad que hay temas que son muy interesantes y que normalmente uno no tiene la oportunidad de tocar. Y yo ahora estoy pensando, pues, quisiera hablaros un poquito, bueno, de un caso concreto, más bien dicho, de estas pulsiones, este erotismo que existe de entrevincular la sexualidad con la sangre. ¿Sabéis? Siempre tiene un morbo. Siempre hay gente, más bien dicho, como hay tanto morboso en el mundo, cualquier cosa puede darle morbo a alguien, ¿no? Pero esto digamos que es un fetiche, el de la vampiresa, el del vampiro, pues fuerte, potente. Y os voy a leer un trocito, después os diré de qué libro lo he sacado, ¿vale? Y es, pues eso, de relaciones sexuales que tienen que ver con la sangre. Yo ya os digo, esto va sobre la reproducción de los rapes de aguas profundas, que los machos miden 1,5 centímetros como mucho. Y ahora Espera. aquí ya, Espera, Marc. ¿Nos hemos ido de Valaquia a al fondo del rapear? mar. Al fondo del mar. Al fondo del mar. Claro que sí. A procrear abajo del agua, hombre. Vale, me parece Y bien. habrá sorpresitas. Os voy comentando, ¿vale? Al hallar una hembra, los machos de algunas especies de rapes de aguas profundas se le agarran al cuerpo con la boca y permanecen unidos a ellas el resto de sus vidas. Al margen de donde muerdan a la hembra, ya sea en el abdomen o en la cabeza, con el tiempo quedan fusionándose a ella. De un tamaño muchas veces inferior al de la hembra, el macho parece una especie de aleta modificada. Se alimenta del riego sanguíneo de su anfitriona y la fertiliza de manera intravenosa. Una hembra puede acabar con 3 o más machos adheridos al cuerpo, como si de extremidades vestigiales se tratara. Parece una forma escabrosa de acto sexual al que los científicos han bautizado con el nombre de parasitismo sexual. Me encanta el nombre, ¿eh? Parasitismo sexual, es Buah. precioso. Sin embargo, el origen de este sistema de apareamiento poco convencional no es tan innoble. Se calcula que hay una hembra de rape de aguas profundas por cada 800.000 metros cúbicos de agua, lo cual implica que un macho busca un objeto del tamaño de un balón de fútbol en un espacio oscuro con el volumen aproximado de un estadio de fútbol. Y dada la descorazonadora dificultad de encontrarse en la inmensa negritud del abismo, tiene sentido que los rapes machos se queden aferrados a la hembra una vez la encuentran. ¿Qué os parece? ¡Buah! O sea, yo me imagino al rape. Yo me imagino al rape. Joder, es que no veo una tía nunca, no veo una tía. ¡Vamos, ya que voy! Claro. Y se queda con una pulga. Y cuando se la Ahí, encuentra, pegado. empieza a mutar, pierde ojos, pierde movilidad, pierde tal, se convierte simplemente en un escroto que se alimenta y que fertiliza. Ya, O sea que- la pero una triste pregu- vida del rape macho. ¿Sabes? Si alguna tenéis curiosidad, yo lo recomiendo muchísimo, una maravilla. El ingenio de los peces, ¿eh? Que de la verdad que mantis. es una maravilla de libro, de Jonathan Balcombe. La que estaba diciendo una cosilla, Fernando. Perdona, Fernando, di. Que mejor, no, que digo que mejor un rape que una mantis. Sí, sí, Hombre, totalmente. sí. Si una mantis le dice a otra colega mantis, ayer follé, Es mentira. igual no era hembra. Me imagino un rape hembra pasando como el típico tren que se ve en la India, que están 200.000 subidos. Sí. Pues igual. Bueno, yo creo que es momento de seguir, ¿no? El último, Vale. por favor. Están pidiendo turno. Sí, vamos a seguir ya, que si no se va a Sí. alargar demasiado. Bueno, como decíamos, recapitulando un poco, Vlad llega, se encuentra que está gobernando Alexander, que encima lo hace bien, tiene el apoyo del sultán, por el otro lado el emperador no está para chuchar a Vlad, y Vlad lo que hace es empezar a dejar que pase el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre al final? Mirad, Alexander estaba un poco pues como estuvo Mircea. Sí, yo reconozco al Papa, yo reconozco al sultán, pero tampoco quiero machacar aquí gente porque sí. Pero la cuestión es que llega un momento en que necesita el apoyo del rey de Hungría y no lo tiene. Y Alexander se ve obligado a saquear junto a los turcos Transilvania. Esto es importante, ¿por qué? Porque así como hemos dicho que Valaquia, de facto, podríamos decir que es una especie de territorio independiente, o al menos un territorio que lucha por mantener su independencia, Transilvania no. Transilvania en aquel momento es parte de Hungría. Y digamos que esto de que el voivoda ataque los territorios del emperador con el sultán, al emperador no le gusta.
no le gusta y encima empieza a haber movimientos que empieza a hacer Vlad muy inteligentes y lo que hace Vlad es que entonces se casa en segundas nupcias con la hermana del príncipe gobernante de Moldavia. Entonces ahora, esto igual lo puedes explicarte un poquito mejor que yo, Alex, ¿no? Pero digamos que el origen de Rumanía vendría a ser, a grosso modo, 3 territorios, uno que dependería de Hungría, Moldavia y Valaquia, que serían independientes de facto, y actualmente digamos que el origen de la Rumanía actual es esa, y hay que contar también que, bueno, que la República de Moldavia, que es como un ente independiente de Rumanía, es otro país, pero que territorialmente todo aquello vendría a ser bueno, no tampoco. Era pero Moldavia. Sí era Moldavia, sí. Sí, técnicamente, a ver, lo que es la Moldavia histórica es lo que la parte que hoy en día es la Moldavia de Rumanía, Mm. más lo que es lo que se llama República Moldavia, que es un país Sí. independiente hoy en día, que realmente su nombre histórico oficial es de Besarabia, Sí. porque bueno, en un principio fue feudo de una dinastía que era valaca, no era moldava, que era la dinastía que se llama Besarabia, y luego un trocito que hoy en día pertenece que se llama Bucovina, que pertenece hoy en día a Ucrania. A Ucrania, sí, porque Besarabia Sí. era parte de Ucrania, Moldavia y un poco de Rumanía, ¿no? No, O sea, Besarabia entera era parte de Moldavia, de la Moldavia Sí, sí, tradicional, pero quiero junto con decir la que- otra Moldavia y la Bucovina. Claro, pero eso quiero decir que actualmente, digamos que Besarabia está repartido, es un territorio repartido en 3 países. No. Besarabia es técnicamente lo que hoy en día es la República Moldavia. El país que se llama República Moldavia es Besarabia. Una Y cosita. Valaquia después es la zona del sur Ujú. de Rumanía. Y luego la zona que hay debajo del Danubio, esa zona que da de Rumanía que da al mar, que se llama Dobroja en rumano, eso formaba parte de Bulgaria y después del Imperio Otomano, porque estaba por debajo del Danubio. En esa zona Ujú. también, hoy en día forma parte de Rumanía, pero en ese momento estaba dentro del Imperio Otomano. Y luego otro territorio es Transilvania, que bueno, Transilvania da para un programa, o si no para un programa, para algo más largo, contar un poquito su situación. Sí, sí. Esos 3 territorios, Moldavia, Transilvania y Rumanía, que hoy en día forman, y Valaquia, que hoy en día forman Rumanía, son territorios que a lo largo de la historia han tenido una mayoría de población rumana. En Valaquia y Moldavia la mayoría pues era más abrumadora, mientras que en Transilvania pues era una mayoría pues no tan grande, ¿no? Alrededor de un 60-70%. Pero porque ahí pues bueno, luego se asentaron más pueblos. Creo que Fernando quiere decir algo. Sí, Alex, una cosita. Te pregunto con curiosidad, Balaca. La actual Transnistria, eso es Besarabia también. Sí. Es un país muy bizarro. que- Dos colegas míos fueron a verlo. Es un parque de sí, es un- atracciones de la antigua URSS, más o menos. Sí, Claro, sí. Lo que hay pasa mucho es que matiz. ahí realmente Moldavia llegaba hasta el Dniester, creo. Por eso lo que es Transnistria, que es por encima o sea, atravesando Del río el Nistria. Dniester, o sea, Dniester, sí. el Nistru que llaman en rumano, Dniester, lo llamamos aquí en España, eso se supone que eso no formaba parte de la Moldavia tradicional. O puede ser que en algún momento haya bailado dentro del territorio moldavo y tal, entonces... Y si metimos a nuestro público y decimos para enaltecer el fervor rumano que llegaba hasta Odessa. No, eso va a ser demasiado, no se me llegaba ni de coña. Y Vamos bueno, al dentro de la lío. configuración del territorio, que se me ha olvidado de lo que es lo que era Moldavia entonces, también es una parte que actualmente pertenece a Ucrania y que está entre República Moldavia y Rumanía. Es un trocito que da al Mar Negro. En cualquier caso, lo que dice Alexandru es que es importante porque ese territorio, cuando cae la URSS y empiezan a repartirse los países, que siempre están llorando de los territorios que se fueron, Ucrania fue muy lista y le pasó el brazo por encima a Moldavia y lo dejó sin salida al mar, lo cual económicamente Exactamente. hunde bastante al país, entre otras cosas, porque Exactamente.
Moldavia es el hecho, país considerado más pobre de Europa, creo. Es un país que no ha sí, o de conseguido los levantar la más. cabeza para nada después de la caída de la URSS. Pero es que además que todo lo que ha tenido ha sido la ha puteado a saco. O sea, la primera vez que Moldavia está contando algo es ahora porque ha pedido para entrar dentro de la Unión Europea y por el tema de la guerra de Ucrania. Pero es que hace 15 años o así acabaron a palos también dentro del Parlamento moldavo entre los Sí. prorrusos y los proeuropeístas. Sí, los pro-europeístas normalmente son pro-rumanos, hay algunos que quieren incluso unirse a Rumanía de nuevo, pero luego, claro, la facción prorrusa tiene mucha fuerza porque son como, aunque sean minoría, son el establishment político, por decirlo de alguna forma. O bueno, se podría decir eso. Sí, ¿no? Y O que sea, Peña que sería del partido y cambia pieles, cambia chaquetas, sí. No, pero que ¿No? aparte tienen un problema, bueno, un problema no, tienen una realidad nacional muy peculiar que ciertos elementos simplemente son creencias artificiales, ¿sabes? Como Sí, totalmente. el moldavo como si fuera una lengua totalmente distinta al rumano, cuando realmente es la misma lengua cambiando el acento. Un poco Sí, es la problema, claro, un poco como la si los problemática andaluces parece. dicen, nosotros hablamos andaluz, no hablamos castellano. Claro, o un poco como, yo qué sé, como las defensas de los Ratpenat de que el valenciano viene del Ibero y no tiene absolutamente nada que ver con el catalán, ¿sabes? Es Algo pues, por el estilo. El algo por Blas el estilo Infante que. moldavo. Blas Sí, Infanteanu. claro, bueno, es el sentimiento nacional bueno, si tú lo reconoces como que es un sentimiento nacional, no tiene ningún problema que tú le pongas el nombre que quieras a un idioma, porque un idioma se llama como lo Ya. hablan sus hablantes, ¿no? El problema es cuando empiezas a desvariar y quieres negar una realidad obvia, que es que tienes una tradición cultural, política, histórica, religiosa, que te aúna durante tropecientos mil años y que por mucho que quieras no, aunque tú te quieras considerar como diferente y consigas tu propio país, hay cosas que son falsos históricos, que digas, no, yo tengo una lengua que no tiene nada que ver, que es totalmente diferente. Ya. No, simplemente no, pero bueno. Pues vamos a seguir ya, ¿no? Ahora sí que sí. Nos Sí, habíamos ¿no? quedado en que Vlad Tepes nació. Ahí estábamos. No, y un poquito después, que habíamos comentado que Alexander, el voivoda que está en el gobierno cuando vuelve Vlad II, se ve apretado y no tiene más remedio que atacar Transilvania. Lo que ocurre cuando ataca Transilvania es que eso es como agitar un avispero. El emperador no queda indiferente. Además, Moldavia digamos que se unen las dos casas de los voivodas, del príncipe de Moldavia con Vlad II, justamente porque Vlad II en segundas nupcias se casa con la hermana del gobernante moldavo, del príncipe moldavo. Y no está muy claro cómo, pero en 1436, ya sí, Vlad se instala por fin en Tergoviste y se nos presenta como gobernante en la capital del Principado. Mientras que Alexander huye y lo que hace es irse otra vez a casa de su jefe, podríamos decir, huye para Turquía y se instala bajo las faldas del sultán. Estamos hablando de Vlad II, ¿verdad? Vlad II, sí, sí, Vale, vale. todo el Ya rato. está. Por Sí, ubicarme. no pasa nada. Apunte interesante, Alexandru I Aldea, ¿vale? El señor al que manda a tomar por saco Vlad II, es de los pocos voivodas de la época que no mueren asesinados o en una batalla. Es un logro inmenso, o sea, casi todos se mueren asesinados o en una batalla medio asesinados. Sí. Alex, ¿lo de aldea significa algo o es porque era un chiquete pobre? No, es como sería hijo o sea, a ver, era hermanastro Sí, yo de estoy leyendo Vlad que es bastardo II. del No, no, Mircea I. no, el bastardo de Mircea I no es De ser aldea, ¿no? no es ese, es Vlad Drácula, es Vlad II. Vlad II es un bastardo de Mircea I. El problema que hay es que en Valaquia, el primero es que Mircea I fue un Julio Iglesias de su época y de su territorio. Y no se sabe cuántos hijos tuvo. Eso primero. Se sabe más, pues algunos y los oficiales, ¿no? Y uno de los oficiales era este señor, que era Alexandru I. Claro, te digo que luego el nieto es el que empalaba, pero este también. Claro, no, este desde luego y más. Le venía de Más que el familia. nieto. Y mientras que Blas II era hijo
ilegítimo, que no se sabe ni quién era su madre exactamente, pues alguna noble o yo qué sé. Y de hecho, hablando de esto, voy a hablar un poco de la sucesión en Valaquia, rapidito. En Valaquia, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Que pues, si se muere un rey, pues el hijo mayor, ¿no? Suele ser el que hereda, ¿no? Que es lo de la ley sálica, básicamente, ¿no? Sí. En Valaquia no pasaba esto, era un mix entre herencia y elección. O sea, se presentaba cualquiera de los hijos del voivoda, da igual si era bastardo, si era hijo legítimo, mientras podía mostrar que era hijo del voivoda anterior o de otro voivoda, pero bueno, normalmente el voivoda anterior, se podía presentar y decir, yo quiero ser voivoda. Entonces él buscaba apoyos y la gente pues lo elegía. Eso hacía que, claro, todo esto fuese un avispero brutal, porque, claro, si tú tenías muchos hijos, cualquiera de tus hijos podía aspirar al trono. Solo tenía que buscar sus apoyos adecuados. Y luego había una cosa muy interesante, que primero tú te presentabas, y cuando te presentabas para voivoda, tenías que demostrar que eras hijo de tu padre. ¿Cómo lo hacías? Venía tu padre contigo y decía, sí, yo reconozco que este es mi hijo. O con marcas, porque tenían constancia, o sea, cuando nacía un niño, y más en estas circunstancias, le miraban si tenía alguna marca, ¿no? Algún lunar o algo en el cuerpo, o incluso le podían tatuar cosas en el cuerpo para que cuando llegara a ser mayor pudiera decir, sí, yo soy el hijo de verdad, no soy uno que ha venido, que estaba por ahí perdido y ha aparecido de repente y ala, yo soy el hijo de tal, ¿no? Como una forma de legitimar, que son muy interesantes los tatuajes. Por eso, cuando está hablando Mar, ¿no? De Alexandru y tal, no sé qué, que son hermanos. Y ya veremos que con Vlad pasa lo mismo. Es por eso, porque la sucesión, la forma de llegar al trono, pues fomentaba todos estos jaleos. En Valaquia, la sucesión al trono era un sistema mixto entre herencia, heredar el trono, y un sistema electivo, la elección, ¿no? Sí. ¿Reciban algún nombre? No. Pues propongo yo uno. Yo voy a proponer uno porque las cosas tienen que tener nombre. Si es un sistema mixto entre herencia y elección, yo propongo erección. Elección. No voy a venir. ¡Pum! En toda la cara. Pues nada, Fernando. Vale. Sí, no, el sistema en cierto modo es parecido. Bueno, iba a decir una coña. Es como unas primarias a lo americano, ¿vale? Más al sistema yankee en el cual estos apoyos, que es pasta, vendría a ser. Y el caso de Valaquia vendría a ser, ¿quién te apoya? O sea, ¿quién está más ciclado en esta época? ¿El imperio, el Sacro Imperio, o sea, Hungría en este caso, o el Imperio Otomano? Son los que apoyan. Y el sistema es muy parecido al sistema gaélico, que es la Tanistria. Los clanes, ¿vale? Para votar, sobre todo en Irlanda y en Escocia, en el Reino de Alba después, pillaban a peña de la familia principal y hacían una especie de elección. O sea, podía ser cualquier hijo del jefe del clan. O sea, muy parecido. Creo que es momento de dar paso a Marc. No, nada, yo solo quería decir una cosa que ahora cuando estábamos hablando de esta forma de elegir al voivoda parecido al caudillaje, que los que lo elegían eran miembros del alto clero y boyardos. Totalmente. La nobleza. Luego por este matiz de cada vez decimos democrático. Sí, bueno, democrático mis huevos. 4 las familias gangsta y el alto clero y punto. Y a ver qué salía, ¿no? ¿Sí? Sí, oligárquico sería un término más correcto. Vamos a seguir. Tenemos a Vlad II, que ya es voivoda, ¿no? Es oficial ya. Sí, ya lo tenemos como voivoda, de verdad. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace este nuevo voivoda puesto por el emperador? Pues coge a 300 boyardos amigos suyos y se va a pagar tributo al sultán para seguir salvando el culo y manteniendo esa independencia de Valaquia, que parece que es lo único que les importa realmente. La cuestión es que después de rendir tributo al sultán, en el año 1438 Murad II, en este caso el sultán, cruza territorio valaquio y Vlad se ve obligado a acompañarlo en unas campañas de saqueo por Transilvania. Un buen ejemplo de lo que ocurría en estas situaciones, lo que las crónicas nos cuenta que sucedió en la ciudad de Mulbach. ¿Cómo se diría esto, Alex? Es la ciudad que hoy en día se llama Seves. Seves, vale. Pues sería en la actual Seves, que para que nos hagamos una idea, es una ciudad de unos 1.500 habitantes, ¿de acuerdo? A la cual llegan y las crónicas, ahora os leo lo que nos dicen las crónicas de lo que ocurrió
y el papel que jugó Vlad Tepes en esta situación, ¿vale? El duque de Valaquia, que había llegado con los turcos, debido a una vieja amistad que otrora había mantenido con los habitantes y ciudadanos de aquella ciudad, se aproximó a las murallas, exhortándolos a que siguieran su consejo. Invocando el hecho de que su debilidad e insuficiencia numérica para resistir, les pidió que no lucharan, sino que se rindieran alegremente. Él obtendría de los turcos la concesión para que la clase superior de la ciudad mantuviera allí sus bienes y seguiría a los turcos hacia su país. Una vez allí, decidirían libremente permanecer o regresar al hogar. El resto de la población llevaría consigo sus bienes por si acaso decidiera ocupar una tierra que se les concediera. O sea, tenemos que el sultán, a través de Vlad Tepes, hace un ofrecimiento para que la población se rinda. Se le asegura que mantendrá sus bienes, que mantendrá su situación y que podrán vivir bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando parece una tontería, pero es muy habitual, nosotros en la propia historia de España no lo tenemos, si nos vamos, por ejemplo, a nuestra casa y pensamos en la conquista de Valencia, Valencia ya no cae por las armas porque la gran batalla es la batalla del Puig y ya el ejército, ya la ciudad se rinde porque dicen, ¿para qué? Si me van a dar lo mismo, ¿no? ¿Por qué digo que es importante? Porque ante esta misma situación, en otros lugares donde también entraron de Hungría, por ejemplo, la zona de Volgrado y los territorios adyacentes, en esta misma campaña perdieron un tercio de su población. ¿Y cómo la perdieron? Pues porque se convirtieron directamente en esclavos. Se hablan las crónicas turcas de la época que tras este ingreso de Murad II acompañado de Vlad en el Imperio Otomano, fue tal el boom que hubo de esclavos que se podía llegar a comprar una bella joven, lo digo literalmente, no es que yo esté calificando a nada, por un par de botas. O sea, tenemos que tener en cuenta el excedente de mercado de esclavos y de esclavas que se produjo por aquellas ciudades que decidieron poder resistirse a este tipo de invasión, que como decimos es algo bastante habitual en los territorios de frontera y algo que tenemos un poco olvidado con respecto a la idea de la esclavitud, ¿no? Que la idea de la esclavitud es mucho más amplia que la visión genérica, que la visión normalizada que tenemos, ¿no? Que tenemos la visión de los blancos que compran negros y los tienen como esclavos. Por supuesto que este tipo de esclavitud siempre existió y es horrorosa y es una de las más infames que han habido, pero no deja de ser cierto que territorios cercanos al mundo turco se cogían esclavos, se esclavizaba a población, se metía a mujeres en harenes. También es verdad que en los territorios cristianos había quien tenía esclavos musulmanes, por ejemplo mismo, el caso mismo de Velázquez es famoso, Juan de Pareja era un esclavo pues, de origen musulmán. El caso de la esclavitud en cuanto al mundo islámico, lo llamado sacaliba, que sería el término para los esclavos, solían ser de origen eslavo. Es lo que hemos mencionado antes de los genízaros, mamelucos y demás. Muchos eran de origen eslavo, incluso muchos prosperaban. En el caso de la taifa de valenciana, los dos primeros reyes de taifa, Mutarrif y Muserrat, eran sacaliba, o sea, eran eslavos. ¿Quieres decir algo, Aitor? Sí, quería hablar de que estás mencionando la esclavitud en pasado y hay... No, por supuesto. Claro, es que ahora la esclavitud es como todo, ¿no? Las cosas se adaptan a los tiempos nuevos y la esclavitud ahora la tenemos en forma de, por una parte, trabajadores en países tercermundistas en condiciones infrahumanas, trabajando para empresas multinacionales, lo tenemos en forma de trata de blancas, y la esclavitud no es que haya desaparecido, la esclavitud simplemente se ha transformado. A ver, esto tiene matices, por supuesto, y estoy hablando de forma muy general, y no quiero entrar en debates, ni mucho menos, pero que el hecho de tener la vida de una persona a tu disposición no ha dejado de existir ese hecho. ¿Y Fernando? ¿Que también has levantado la mano? Sí, no, yo voy a tirar a un elemento más simpático. Si se puede hablar de simpatía con la esclavitud. Es decir, claro. Que la esclavitud se nos ha contado lo malo. Claro, es decir, no, todo lo que ha dicho Aitor, todo lo que ha dicho Aitor de hoy en día es totalmente correcto y sucede. Sí. Ya no hace falta ir a un país tercermundista en el sentido de grandes multinacionales que se aprovechan de la gente de ahí y tal. O sea, una deslocalización de sus empresas para bajar costes, ¿vale? Qué mejor bajada de costes que no pagarles. Pero ahora bien, yo creo que vendría a seguir con el mundo turco-otomano es en cuanto al mundo mediterráneo. Es decir, todos los piratas otomanos famosos, ¿vale? Sin contar
Barbarroja, y Barbarroja aún así tenía cierta familia de origen griego. La madre, por ejemplo, el padre sí que era turco. Todos, y Dragut también turco, pero bueno, son dos. Pero Uchalí, Hassan Veneciano, que son de los dos más famosos, por ejemplo, estos eran italianos. ¿Qué pasaba? Que los piratas turcos o berberiscos rapiñaban en la zona de Italia, secuestraban peña, pero secuestraban peña para sus galeras. O sea, gente para remar, lo que en italiano se tradujo como chusma, que viene a nuestro idioma actual, que chusma es como gentuza, pero la chusma eran los galeotes, era la gente que secuestraban para galeras. Hostia, Y qué esta chulo, peña, ¿eh? y esta peña prosperaba después. No lo sabía eso. Muchos llegaban a ser beys, llegaban a ser pachás, almirantes de flota turca, pero porque era o te conviertes al Islam o te reviento. Claro. Y esta gente decía, me convierto y que sea lo que Alá quiera. Y salía bien, algunos casos salía bien. Claro. El caso de Uchalí, esta gente de Uchalí que después pilló en Lepanto. Pero este tipo era de origen italiano. Se avecina programón. que los oyentes voten y Fernando y compañía vamos a hacer un programa sobre la piratería en el Mediterráneo, que esto debe ser Vale. Mel de Romer. Hostia, sí, ahí Pues sí sí. que hay problemas. Un poco. Hostia. Pero antes de empezar ese, vamos a acabar este. Pues, vale, volviendo al tema, tengamos en cuenta que esto implica una situación importante respecto a lo que es Valaquia, porque si hemos estado defendiendo que lo que tenía sentido para los voivodas era que el principado fuera independiente, el hecho de que lo empiece a utilizar Murat II para atacar otros territorios, en verdad lo que lo convierte es una avanzadilla del Imperio Otomano. Y además, esto tiene una situación que no tenía buen equilibrio, porque claro, cuanto más demostraba Hungría que no podía detener a los turcos, más debía colaborar con los turcos Vlad II. Entendemos, ¿no? Él tenía una situación de yo no quiero estar aquí, pero no tengo más remedio también para salvar a los míos, porque si no, en vez de pasar a cuchillo Hungría, pasarán a cuchillo Valaquia. Pero realmente lo que quiero yo es tener un territorio independiente, una situación muy complicada. Y además, aquí viene cuando da un girito toda esta historia un poquito más, porque hemos visto que Vlad II se cría en la corte del emperador, de Segismundo, como rehén. Pues ahora, para asegurarse las lealtades de Vlad II, lo que va a hacer Murat II es que va a pedir como rehenes a Vlad y a su hermano pequeño, que es Radu, que tenía 5 años menos. Así que es lo que tenemos. Tenemos que junto a Vlad II se queda el hermano mayor, Mircea, y que luego como rehenes tenemos tomados a Vlad II y a su hermano pequeño, Radu. Importante, ya lo adelantamos. Todo es bastante objetivo. Digamos que existen muy pocas imágenes del supuesto Vlad Drácula de Vlad III y digamos que el hombre de cara era regulero. Muy guapo no era. Pues se ve que Radu, que es el que se quedó luego y nunca soltaron, este sí que era guapito. Y se ve que era uno de los amantes del sultán. Pero ya iremos metiéndonos un poquito más adelante para que veáis que realmente la historia de esta época, este rinconcito del mundo, es poesía. O sea, es que te da desde Juego de Tronos a una telenovela turca así chunga y fuerte. Continuando con esta historia, ahora viene aquí, entra en acción un personaje importante, que es el que va a conseguir un poco liberar a Vlad II de esta pleitesía con los otomanos, que es Huyandi, ¿de acuerdo? Huyandi, también conocido como Juan Hyundai, gran estratega, y que este venía de Hungría, este lo sitúa Hungría en Transilvania como señor de Transilvania para empezar a defender este territorio. Huyandi, hay que entenderlo como un muy buen estratega, una persona cabal, había estado luchando contra los husitas ya para el emperador, y lo que nos viene a ocurrir de repente es que Murat II decide conquistar de una vez Valaquia, se quedará con Transilvania para ya tener el problema arreglado. Y lo que hace es con 40.000 hombres. ¿Qué es lo que ocurre? Primero manda una avanzadilla de 15.000. Su idea es que entren a reventar y tomen Valaquia. Pero Huyandi lanza un contraataque, sorpresa, y los revienta. Entonces tenemos que al bueno de Vlad iba a conquistarle las tropas del sultán
que en teoría él apoyaba, y de Transilvania te viene otro y en tu territorio se carga a los turcos y te salva a ti además la independencia. Pero tú te quedas en una situación ahí de que digas, vale, esta primera hostia me la ha salvado, pero la segunda a ver cómo me vendrá. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Que Vlad ya solamente puede jugar la carta de los húngaros. No puede hacer otra cosa. En su territorio se han cargado los turcos, pero tampoco acaba de estar del todo. Y entonces Uyandi dirigirá una primera cruzada, podemos llamarle cruzada, intentó de defender todo aquello. Fue una cruzada. Bueno, vale, una cruzada. Fue una cruzada realmente. O sea... A ver, digamos que se animó poca peña, ¿vale? O sea, tenía todos los papeles, pero aquello cuando lo veías no tenía pinta de... Parecía más un tributo de cruzada. Había poca gente y en cualquier caso, Vlad se ve con la movida de decir, hostia... ¿qué? Dices que cuando lo veías... ¿Tú tienes un pacto con Satán o algo? ¿Tú lo viste? ¿Vienes de allí? A ver, pero eso es como la gente... Es un vampiro también. Pero es como la gente cuando le mandas un WhatsApp y te dice, oye, ¿has visto mi audio? Dice, hombre, pues no sé, no es lo importante. Oigo visiones. Oigo visiones. Sí. Venga, va, sí. Y si cruzas café con Red Bull, puedes ver el ruido. Hey, yo, what the fuck? La cuestión, lo que os decía, teníamos una cruzada que se había animado poca gente. Y Vlad se ve con estos problemas que os estoy comentando de decir, ¿y ahora qué hago? Solución que tomó en esta difícil tesitura de voy con el turco o voy con Uyandi. Le estoy diciendo cada vez el nombre de una forma diferente a este pobre hombre. Hunyadi. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Vlad dice, mira, yo no voy en persona, así yo no me mojo del todo. Pero mando a 3.000 hombres para que no me digan que no he ido. Y entonces hizo pues de estas jugadas de estrategia, ¿sabes? Como cuando eres un cadáver político que te toca ir sí o sí al último acto del partido, pero ya sabes que no te quiere nadie, pues un poco así hizo ese movimiento. De esta manera consiguió más o menos librarse de que le dijera, mira, estás yendo contra el sultán, mira, estás sudando de Hungría, no, me quedo aquí 50-50 y yo ayudo a todo el mundo y hago lo que puedo. En realidad, claro, hubieron unas cuantas cruzadas o intentos de cruzadas a los que al principio fanfarroneaban de que iban a ir de Europa, les decían, no, vamos a enviar, y luego a la hora de la verdad, pues no iba nadie, o iba muy poca gente. Sí. Porque realmente, si vamos a la época, la gente en Europa les tenía miedo a los turcos. Sí. Porque es que se pensaba que se iban a conquistar Europa. Es que era muy pujante, porque, a ver, muy pujante. Sí, claro, sí. Y Venecia, Génova tenían territorios y tenían bases comerciales en el Mar Negro y en toda la zona de Grecia, o sea que sí. Era un peligro evidente, o sea, no una cosa... Bueno, cuando organizaron esta cruzada, de hecho, Juan Hunyadi, la verdad que sus orígenes no saben seguramente, parece que sí, que era incluso, hay quien dice que era de una familia rumana, de Transilvania, bueno, de Valaquia, que había emigrado a Transilvania, en fin. Es el gran estratega de la época. O sea, es el gran militar de la época y de hecho su hijo será el rey de Hungría, el futuro rey de Hungría. O sea, es la figura más importante de este momento. Es que de hecho cuando se juntan los ejércitos, Vlad II va y les dice, escúchame, que vienes con poca gente. Y le dijo, se ve que le dijo literalmente en plan de, es que el sultán no sale ni a cazar con la gente que llevas tú. Se lo dijo así, entonces se ve que el otro se cabreó y hubo ahí un momento de cabreo y fue como, guau, ¿esto qué cojones pasa? Tal, no sé qué, y dijo, este tío me va a traicionar, el Vlad II, ¿no? Y entonces Vlad II dijo, pues yo me voy, pero te dejo a mi hijo con 3.000 guerreros aquí para que no digas que no he dejado nada. Y también hay otra anécdota interesante que el mismo sultán le envía bueno, en la correspondencia hablan y tal, y el tío este le dice, el Hunyadi le dice, bueno, retírate, tal, no sé qué, no sé cuánto. El sultán le dice, no, que va, yo voy a ir con todo. Y el Hunyadi dice, tú tendrás mucha gente, dice, pero yo tengo gente más preparada que tú, tengo grandes guerreros. Y el sultán le dijo, dice, yo prefiero tener cargaj lleno que 4 flechas de oro. Buena respuesta, ¿eh? Vacile bueno, turco. Pues, totalmente. Oye, sacando aquí una cosita, ¿vosotros creéis que solo escribía realmente el sultán o tenía como un community manager que como que le llevaba el Twitter, ¿sabes? Que la frase es muy buena, ¿eh? Claro. Sí, le dijo como así como prefiero tener claro, tendría sus poetas de corte, flechas,
de flechas malas que 4 flechas de oro o algo así le di. Pero Me eso imagino se- al sultán ahí, escríbele, me voy a cagar en tu puta madre. Y el otro diciendo, yo prefiero llevar. Poner- Es La peña de la como... estepa es muy faltona, así que no. No tengo ni Sí, puta claro. idea. Sócrates, eso igual no queda bien. Pues apunta esto, solo sé que no sé nada. ¿No? Sí. A ver, los historiadores, todos los que redactan las crónicas de, yo qué sé, Herodoto, Tucídides, Genofonte, nos vamos a Tito Livio, a Dioniso del Halicarnaso, atribuyen unas frases y unos discursos brutalísimos a la gente que los está diciendo, pero eso es historia que se está construyendo con una finalidad muy clara. Y está escrita a posteriori. Posiblemente, cuando el sultán diría eso, a lo mejor estaba en caliente y cuando estás en caliente estas cosas no se dicen. Pero luego no vas a poner a lo mejor lo que ha dicho, me cago en tu puta. Pues no vas a escribir eso en la crónica que no queda guay y luego en frío dices, lo que hubiera dicho es esto. ¿No? Y con una Son intención muertos, clarísima. ¿no? Me lo cargas. ¿No? Bueno, chiquillos, que ya nos hemos ido del tema otra vez. Y ahora el testigo de Mark lo va a coger Alex y vamos a finiquitar a Vlad II, ¿no? Sí, lo vamos a arrebatar directamente como, bueno, tampoco sería nada raro porque la mayoría de los príncipes y herederos valacos acabaron así. Bueno, pues Vlad II, después de esta cruzada que fracasa, ¿no? Del Juan Hunyadi, en nombre un poco del reino de Hungría, intenta hacer contra el Imperio Otomano, donde pues ya van viniendo guerreros de toda Europa, aunque escasos, pero sí que vienen algunos de Borgoña y tal, una zona con mucha tradición en el tema este de las cruzadas, y también pues se juntan pues guerreros pues de la zona de los Balcanes, pero fracasa, ¿no? La cruzada fracasa. Hay momentos en los que los cruzados en clara inferioridad numérica están a punto de vencer. No vamos a entrar aquí en cuestiones militares, de lucha y tal. Pero bueno, están a punto de vencer, pero se imponen finalmente los otomanos. Y Juan Hunyadi también, a poco tiempo después de esta cruzada, pues morirá de peste. Hostia, el Hyundai, hacer la mala safa. Entonces muere el gran militar y artífice de la política de Hungría y los Balcanes en parte de la primera mitad del siglo XV. Y sobre Vlad Dracul, como dijimos antes, ¿no? Que prácticamente había dejado a su hijo allí en la cruzada, él se había ido, pues cómo planea la idea de que es un traidor y que es un proturco. Entonces, como los húngaros pues les tienen un poco de recelo y deciden quitárselo de encima y poner a otro señor que sea pues más fiable, ¿no? Y más fiable y que esté claramente del lado húngaro. ¿Cómo lo hace? Pues dándole un ejército, ¿no? Y a un pretendiente al trono, que en este caso será Vladislav II, que formaba parte de otra rama de la familia de los Basarab, ¿no? De la misma dinastía prácticamente que Vlad, pero de otra rama, ¿no? De una rama que venía de un hermano de su abuelo, o sea, perdón, de un hermano de su padre. Era otra rama totalmente distinta. Pero claro, este señor, pues como formaba parte de la familia, ¿no? Era un hijo de la familia, de la dinastía, pues podía candidatar al trono. Entonces, pues vino con ayuda de los húngaros y con ayuda de algunos boyardos fieles, o sea, nobles fieles, pues se cargan, asesinan a Vlad II y pues prácticamente pues se queda en el poder este señor que es Vladislav II, que tendrá un reinado bastante largo, ¿no? Creo que serán 9 años. Esto era claramente una proeza de la época. También Vlad Dracul estuvo a punto de ser destronado en un momento dado. Bueno, de hecho lo destronaron, luego volvió enseguida. Y en ese momento pillaron a su hijo mayor, que tuvo una muerte bastante espantosa, que dicen que de alguna forma pues se le quedó grabada en la cabeza a Vlad el Empalador, porque al chico, al Mircea II, al hermano mayor de Vlad, le sacan los ojos con hierro candente y lo entierran vivo. O sea, ya veis que los boyardos, que son los que hacen todo esto, los boyardos de la capital, en concreto de Târgoviște, que luego veremos en el programa siguiente cómo reaccionará Vlad a todo esto, ya os lo podéis imaginar. De forma asertiva, claro. Sí, será muy comprensivo. Pues se cargan a su hermano de esta forma tan espantosa
los boyardos realmente tenían bastante poder y aquí era un poco un sálvese quien pueda, ¿no? Entonces pues, la gente vivía con miedo a que, bueno, pues si no me cargo a este, ¿no? A lo mejor van a acabar conmigo. Entonces, pues tomaban las decisiones más radicales posibles que se les podían ocurrir. Y bueno, con esto podemos decir que acaba la historia del padre de Vlad el Empalador, de Vlad Tepes, Vlad Dracul, que pues acaba asesinado y durante los siguientes 9 años, más o menos, el trono de Valaquia está en manos de otro señor, ¿no? Un señor que será sobre todo filo-húngaro, ¿no? Por decir de alguna forma, porque fueron los que más o menos le ayudaron a acceder al poder. A partir de aquí empieza la historia de Vlad III, Dracula, o sea, el hijo del diablo, el hijo de Drácula, con el sobrenombre también de Cepes, o sea, el empalador. Ya os imaginaréis por qué será, porque el empalamiento pues será su método favorito de ejecución. El programa siguiente pues entraremos ya en harina y hablaremos de Vlad Cepes y de todas sus hazañas. Sí, este es un punto genial para dejar el programa aquí, porque sí, a ver, puede que nos hayamos ido más de lo habitual, por las ramas, pero también es verdad que es necesario, porque es una historia, claro. Es una historia que para nosotros occidentales de la Europa occidental, ¿no? Que es una historia que nos pilla un poquito más lejana, no es tan conocida. Entonces, para ponernos en situación, sí que era importante hacer este programa, para ya a partir de ahí ir al personaje principal, que es Vlad Dracula, ¿no? ¿Lo habíamos dicho? Sí. Bien. Te emplazamos a ti, querido oyente, a que estés al tanto. Esperamos que te haya gustado este programa. Si es así, por favor, dale a me gusta. Sé que somos unos pesados insistiendo en esto, pero nos ayudas mucho. Dale a me gusta, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita, síguenos en redes, en TikTok, en Instagram, en X, en Blue Sky. Mándanos un correo si quieres contarnos cualquier movida, sugerir cualquier cosa, dejarnos comentarios. Nuestro mail es elpdcharcopodcast@gmail.com. Y dicho esto, despidiendo el programa, la sección principal, nos vamos al pez de ratas. La primera errata la quería comentar Marc. En el programa anterior, cuando me refería al encuentro entre la reina de Saba y Salomón, me equivoqué y en vez de Salomón dije David. Bueno, yo creo que se sobreentendía igualmente, pero aún así mea culpa y errar es humano. Ya está. El padre también era un ligón. Ah, claro, hombre. Mandó a un tío a la guerra para que se muriera y pudiera casarse con su mujer. Es que... Ojo, tú vete, que yo te la cuido. Yo te la cuido. Estará en buenas manos. Eso se la hacía. Eso era Betsabé, ¿no? Sí, la que le molaba a él, ¿no? Betsabé si te va a la guerra y... Bueno, la siguiente rata es de Fernando, ¿no? Sí, yo cuando hablé del concurso musical del Got Talent que hizo Apolo, que yo mencioné que Marcias era un pastor, no, Marcias era un sátiro. Sí. O sea, que cachondeíto ya tenía, solo que después lo que pasó no se lo esperaba. Y los dioses picaos que comentamos. Los picaos, ojo, cuidado. Sí. Bueno, y con esto el pez de ratas y nos vamos al pez de página. Sí, en el que Fernando quería comentar una cosita. Sí, en el P de página es un P de página barra rata, porque es una traducción mala del neerlandés. Cuando hablamos del Santa Claus holandés, decimos holandés, se entiende que es neerlandés. ¿Vale? Cuando hablamos del Santa Claus neerlandés, el Santa Claus de los Países Bajos, el Sint Claus, iba con los Zwarte Pieter. Vale, no sé por qué yo lo traduje como los pies negros, que queda más ofensivo. En verdad queda ofensivo también porque es los pedritos negros. Hostia. Los pedritos negros. Sí, es como un grupo de mariachis o algo, ¿no? Eso no ha sido nada ofensivo. Para un holandés, a lo mejor en España hay mariachis. O holandés no lo sé, pero un americano sí que te va a decir que hay mariachis en España. Y seguro. Todos por la calle todos los días. Sí, saludos a nuestro público mexicano. Ojalá fuera así, ¿eh?
Hombre, cuando llegas tarde a algún sitio dices, me ha pillado el toro, sería verdad. Sí, sí. En España seguro. Sí, sí. Hay que Y bueno, activarlos. y hasta aquí nuestro pez de página. Ha llegado el momento de cerrar el programa con la pregunta random, que esta vez también corre a cargo de Fernando. Sí, yo no he preguntado, o sea, no me fío de la inteligencia artificial, no he preguntado a mí. He tirado de ingenio y he tirado de ingenio un poquito egoísta. Es decir, a mí me molaría hacer un programa futuro sobre epítetos molones de reyes. Reyes o reinas, ¿vale? Cada rey tiene un nombre divertido y gracioso. Hemos visto, por ejemplo, el de Bayaceto I, que el nombre Bayaceto ya es maravilloso, Sí, sí. pero es Yildirim, o en turco. Suena como, ponme un Yildirim mixto. ¿Vale? Pero Yildirim significa el rayo. Lo que ha dicho antes Alex, porque iba súper rápido a los sitios. ¿Vale? Entonces a mí me gustan mucho los epítetos de los reyes, ¿vale? Los apodos. Y os pregunto a vosotros y al público en general, ¿cuál es el rey para cada uno de vosotros, el monarca, rey y reina, con el epíteto o el apodo más molón que conozcáis? A mí hay uno que me gusta, pero porque me da la sensación de que, a pesar de que es muy grandilocuente, se queda corto, que es el de Felipe IV cuando llamaban el Rey Planeta, que es como flipado. Si Ya que fuera vas Capitán algo- Planeta molaría más. Sí, exacto, ¿sabes? Es como el Rey Planeta, que es como... no tiene enjundia, no tiene... Le falta cosa. No se pondría a Luis XIV el nombre del sol solo para vacilarle. Tú eres plata, yo soy el sol. Podría ser. No sería extraño, ¿eh? A mí, ¿sabes otro que también me gusta mucho? Ya que estamos... que es muy obvio, ¿no? Pero me encanta que el nieto de Carlomagno, o sea, Carlomagno y su nieto, Carlos el Calvo. Es como... es que es como Hombre. super loser. A ver. Pues no habría calvos en aquella época. Y lo más de destacar que tiene el puto Carlos es que no tiene pelo. Ese no había trabajado en su vida. O el gordo. Y el bueno es Pipino el Breve. Pipino el breve. Ojo, yo estaba entre dos. Y de hecho, ahora que has dicho, Alex, Pipino el Breve, yo iba a mencionar a Juan Carlos I porque hubo quien les llamó Juan Carlos I el Breve. Lo Que estaba luego se ha pensando, sí. demostrado que de breve poquito, que es de los que más tiempo ha estado en el trono. Pero el otro que me flipa es Carlos II el Hechizado. Llamarlo hechizado me parece de una sutileza. Para no decirle otra cosa, pobrecito. Si no, de hecho, tuve un profesor que dijo, le llamaban el hechizado por no llamarle el imbécil. Joder. Bueno, Y uno de mis favoritos también, aunque es uno de los grandes malos de la cinematografía hollywoodiense y a lo mejor de la historia, es el Eduardo I el Zanquilargo. Hostia, Hombre, Long es bonito Shanks. también. Long Shanks. El Zanquilargo. Sí, porque tenía un caminar como muy extraño, ¿no? Que estaba Sí, y fatal, tenía las patas muy largas. Sí, tenía las piernas muy largas, un defecto de andar o algo así. A mí me gusta también mucho el de Martí el Humà, que es como hay que especificar, ¿eh? Sí, ¿Cómo sería para que te llamen ¿Qué, humano? qué tiene este? Pues que es humano, ya está. Que a Alfonso XIII, en una... Esto lo podríamos conectar con lo de personas que se flipan, ¿vale? A Alfonso XIII le llamaron el africano, sí. por la guerra de Marruecos, que se parece mucho a cuando Escipión se peleó con Aníbal. Se parece muchísimo. Sí, Hostia, sí. bastante flipado. Pues yo tengo dos chicos. Voy a decir los míos también. Yo tengo dos. Yo me voy al mundo griego. Los griegos son muy cachondos para los nombres Hombre. de sus monarcas. Uno es del mundo antiguo, Demetrio Poliorcetes. Me gusta mucho el nombre. El asediador de ciudades. Y es un tipo que intentó asediar Rodas y le salió mal. Entonces. ¿Vale? O sea, Demetrio Poliorcetes. El tipo se flipó. Y el segundo, este es ya bizantino y es Basilio II. Él tiene dos nombres, ¿vale? Por Filogeneta, ¿sabes? Porque nació en la sala púrpura ahí en Constantinopla, que es donde nacían los futuros príncipes. O si no, el Bulgarian Slayer. O sea, el matabúlgaros. Joder, Algo tienes que ser ¿cuántos búlgaros tienes que matar para que te lleven el matabúlgaros? ya ves, ¿eh? Estos dos son mis favoritos. Y Vale, bueno, yo al público charquero, a nuestros oyentes y televidentes, la barrita de comentarios, ponernos buscarnos vuestro rey más gracioso, el epíteto, porque si algo tiene la historiografía es
originalidad. Entonces, buscar cuál os gusta más, lo ponéis, lo comentáis, nosotros pondremos una pequeñita reseña, diremos algo, apuntaremos sobre por qué le llaman así, qué nos parece gracioso el nombre. Y nada, esta ha sido la pregunta random de este capítulo, chavales. Bueno, y ahora sí que sí, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Responded a la pregunta porque es un tema bastante curioso. Pero antes de despedirlo también me gustaría dar las gracias a mis compañeros y felicitarles porque habéis hecho un programa genial. Tanto Marc sobre todo como Alex, porque es un tema cañero y lo habéis llevado creo que bastante bien. Y el próximo saldrá mejor, ¿verdad? Claro. A salir de puta madre. Pues eso, quería reconocer vuestro trabajo, que lo habéis hecho muy bien. Y nada, que os vaya muy bien, sed muy felices en vuestro charco, pececillos y pececillas. Os esperamos en el próximo programa y no se empale Vlad. Hasta la próxima, chavales. Adiós. Adiós. Tomas falsas. Vlad el Diablo, porque Dracul, si me equivoco me corriges, Alex, en rumano se entiende como diablo. ¡El audio! Hermana del rey de Deucalión de Creta. Deucalión, que era hijo de... Esto lo vas a poner. Silencia, cabrón. Tomas falsas. O sea, en verdad, llevamos todo el rato para una página por un lado y por otra y tal. O sea, por 3 caras de folio llevamos 3 horas, ¿eh? Somos como Ignatius, ¿eh? Sí. O sea, yo aquí no sé para qué no te va a apuntar. Te emplazamos a ti, querido Oriente. Te emplazamos a ti, querido Oriente. Hostia, de verdad, ¿eh? Me ¿No pasa lo has dicho como de coña ahora? No. Me pasa como a ti con Hyundai. Tu fuerza es tu imaginación. Si este mundo te he causado